mundo desde el aire. Francia. A continuación, de Aviñón a Mónaco. Nuestro vuelo despega de Aviñón, antigua sede papal en el medievo, y ciudad con un famoso puente sobre el Ródano. Sobrevolaremos el macizo de los Alpilles y varios pueblos de montaña antes de llegar a Arles, una de las ciudades más importantes de la Galia romana. Al sur, en la costa, está Marsella, cuya historia se remonta a la antigua Grecia. Es la segunda ciudad más grande de Francia y el puerto más importante del Mediterráneo. Al este, en la Costa Azul, también conocida como Riviera Francesa, se halla un célebre destino turístico, Saint-Tropez, lugar de ocio para ricos y famosos. Y nuestro destino final será Mónaco, uno de los países más pequeños del mundo y también uno de los más ricos por su permisivo sistema de impuestos, aunque quizás sea más conocido por su Gran Premio de Fórmula 1. La historia de Aviñón, situada en la orilla sur del río Ródano, se remonta a la antigüedad. En el centro de la ciudad está el Palacio Papal, uno de los edificios góticos más grandes e importantes de Europa. Este enorme complejo fue también una fortaleza y la sede del cristianismo occidental durante el siglo XIV, en detrimento de Roma. Esto se debió a que Clemente V, papa francés elegido en 1305, se negó a trasladarse al Vaticano e inició el conocido Papado de Aviñón. Durante 67 años, 7 papas consecutivos vivieron aquí. El control papal de la ciudad perduró hasta la Revolución Francesa, cuando Aviñón entró a formar parte de Francia. En 1859, esta estatua dorada de la Virgen María coronó la recién restaurada catedral tras su abandono durante la Revolución. Otro lugar de interés es el puente de Aviñón. Se construyó en el siglo XIII, pero fue abandonado 4 siglos después, cuando 18 de sus 22 arcos originales fueron arrastrados por una crecida. Los 4 restantes y la pequeña capilla inspiraron la canción medieval Sur le pont d'Aviñón. El centro histórico de la ciudad y el puente fueron declarados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1995. Volamos hacia el este hasta el Parque Natural de Luberon, un destino predilecto de la alta sociedad francesa y popular entre británicos y estadounidenses debido a sus pintorescos pueblos, aldeas y asociaciones culturales. Y Gordes no es una excepción. Es uno de los pueblos de montaña más conocidos de la región y está considerado uno de los más bonitos del país. Muchos artistas han vivido aquí, contribuyendo a su fama, entre ellos Marc Chagall. Las casas y edificios de piedra blanca parecen estar enraizados en la montaña. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes destruyeron gran parte del pueblo y mataron a más de 30 personas en represalia por su activa resistencia. Posteriormente, recibiría la Cruz de Guerra francesa. A pocos kilómetros al este, y también en el Parque Natural del Luberon, destaca la colorida población de Roussillon, que se alza sobre uno de los depósitos de ocre más grandes del mundo. No es un lugar histórico, pero es un lugar mágico, donde los diferentes óxidos de las arenas ocres se combinan en un deslumbrante colorido, tanto en las fachadas de muchas de las casas como en las canteras de los alrededores. El ocre se emplea desde la prehistoria, y los romanos lo extrajeron cuando estaban asentados en la Provenza. Pero su uso generalizado como producto industrial llegó a finales del siglo XVIII.
Las canteras de Roussillon se explotaron hasta 1930, cuando las técnicas mineras se modernizaron y otras canteras más rentables pudieron ser explotadas, lo cual originó el cierre gradual de la industria en Roussillon y sus alrededores. A partir de los años 80, el turismo sustituyó al ocre como su fuente de ingresos y la minería está estrictamente prohibida con el fin de proteger el entorno. Hoy, dos senderos que parten de Roussillon conducen a los visitantes por las antiguas minas, para que puedan maravillarse con los colores de la naturaleza en todo su esplendor. Pero hay otro color en la Provenza que se impone en el paisaje durante los meses estivales, acompañado de una agradable fragancia: la lavanda. Se dice que alivia las picaduras de insectos, los dolores de cabeza y propicia el sueño si colocamos sus flores junto a la almohada. Repele polillas y su aceite tiene aplicaciones médicas y se emplea en aromaterapia y en ambientadores. Los campos de lavanda son un emblema de la Provenza y atraen a visitantes de todo el mundo. Visitantes que también vienen a la Provenza buscando las ruinas del Imperio Romano, como las de Glanum, una ciudad fortificada. En el año 27 a.C., el emperador Augusto creó la provincia romana de la Galia Narbonense, y en ella se levantó Glanum. No era una ciudad próspera, pero era lo bastante rica como para ampliar el foro y tener amplios baños y otros edificios públicos revestidos de mármol. Levantaron un arco triunfal en las afueras y un impresionante mausoleo que ahora están siendo restaurados. Glanum no sobrevivió a la caída del Imperio Romano. La ciudad fue destruida por tribus germánicas en el 260 después de Cristo y después abandonada. En los siglos siguientes se convirtió en una fuente de materiales de construcción para los pueblos cercanos. Y como los desagües y el alcantarillado cayeron en el abandono, las ruinas se inundaron y cubrieron de lodo y sedimentos. Las primeras excavaciones comenzaron en 1921 y han continuado desde entonces. Sobre un espectacular afloramiento rocoso en el macizo de los Alpilles se asienta Le Vaux de Provenza. Ha sido nombrado uno de los pueblos más bonitos de Francia y recibe más de 1 millón de visitantes al año. El castillo, construido entre los siglos XI y XII, era la fortaleza de los príncipes de Vaux, de quienes se decía que eran descendientes directos del rey mago de Oriente, Baltasar. Su blasón presenta una estrella de plata con 16 puntas, como recordatorio de que, según el Evangelio, guió a sus majestades a Belén. A finales del siglo XII, el último príncipe de Vaux fue vencido en batalla, y el castillo y los terrenos cayeron en manos francesas. En el siglo XVII, la ciudad fue ofrecida a la familia Grimaldi de Mónaco, junto con el título de Marqués de Vaux, título que desde entonces ha sido otorgado al heredero del trono. En 1821, el geólogo francés Pierre Berthier descubrió mientras trabajaba aquí un óxido de aluminio al que bautizó con el nombre del pueblo, la bauxita, un mineral que se extrajo de forma intensiva aquí hasta finales del siglo XX. Hoy, Le Vaux es un importante destino turístico. La ciudad de Arles es célebre por ser el telón de fondo en unas 300 pinturas de uno de los más grandes artistas, Vincent van Gogh. Atraído por su luz, vivió aquí 15 meses. 2000 años antes, Arles era una de las ciudades más importantes de la Galia romana, y quedan 2 magníficos edificios de ese periodo. Este es el anfiteatro, en el que luchaban por su vida gladiadores y animales salvajes ante 21.000 espectadores. Tras la caída del Imperio Romano, una nueva ciudad surgió de él con casas, tiendas y capillas que fueron expropiadas en la década de 1820 cuando fue restaurado. Hoy se usa para espectáculos al aire libre, conciertos y otros eventos. Muy cerca está el Teatro Romano,
que también acoge conciertos y obras teatrales en verano. Se construyó a finales del siglo I a.C. Durante cientos de años, tras la marcha de los romanos, fue una fuente de materiales de construcción y fue literalmente expoliado hasta 1840, cuando fue declarado Monumento Histórico Nacional. Hoy, teatro y anfiteatro son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Al sur de Arles avistamos la región de la Camarga. Se extiende entre los dos brazos del río Ródano en su desembocadura en el Mediterráneo. Es el delta más grande de Europa. Casi un tercio de los 820 kilómetros del parque está formado por lagunas de agua salada, aisladas del mar por bancos de arena y rodeadas de plantas acuáticas. Un paraíso para la fauna salvaje, sobre todo para los flamencos, que se alimentan en estas lagunas salinas. Pero quizá los animales más conocidos son los caballos camargos, una de las razas más antiguas del mundo. Aunque son caballos de tiro, prefieren vivir en la naturaleza todo el año. Cuando nacen son marrones oscuros o negros, pero se tornan blancos a los 4 años. Son los caballos que montan los guardians, los jinetes camargos que cuidan a los toros de lidia cuando participan en los festejos de las ciudades del sur francés, como Saint-Marie-de-la-Mer. Aquí los toros no se sacrifican. El objetivo es quitar los trofeos ensartados en los cuernos de los animales. Una de las principales industrias de la región son las salinas, que se remontan a la época romana. La concentración de algas hace que los colores vivos, desde el verde suave hasta el rojo fuerte, tiñan los estanques de evaporación. Producen la sal bombeando agua de mar en los salares. El agua, saturada de sal, llega a las salinas, donde se evapora por la acción del sol y el viento, y solo queda la sal cristalizada. La recogen en otoño y la envían a mercados de todo el mundo. Esto es Marsella, la segunda ciudad más grande de Francia y el puerto más importante del Mediterráneo. De hecho, fue tan importante para los romanos hace 2000 años como para los griegos un tiempo antes, cuando fundaron aquí una colonia llamada Masalia. A mediados del siglo XV, el conde de Provenza reforzó las fortificaciones de la ciudad y en el XIX uno de los emblemas de la ciudad, la Basílica Católica, se alzó sobre las ruinas de una antigua fortaleza. Es el lugar más visitado de Marsella. De hecho, la ciudad es uno de los destinos más visitados del país, con más de 4 millones de turistas al año, de los que casi 1 millón llegan en crucero. Pero todos llegan para disfrutar de sus playas, su historia y su arquitectura, y de sus 24 museos y 42 teatros. Al sur de Marsella está la costa de Cassis, una zona de terreno agreste y accidentado que se extiende a lo largo de 20 kilómetros. Catalogado como Parque Nacional en 2012, presume de tener acantilados de 550 metros de altura, los más altos de Francia. A unos 20 kilómetros de la costa se encuentra el circuito Paul Ricard. Ricard hizo fortuna con su empresa de pastís y construyó esta pista junto a su aeródromo privado. En 10 meses estaba terminada. El circuito se caracteriza por la recta de alta velocidad Mistral de casi 2 kilómetros. Entre 1971 y 1990 acogió varios grandes premios franceses. En 1999, tras la muerte de su creador, fue vendido y convertido en un avanzado circuito de pruebas. En 2016,
se anunció que volvería a albergar el Gran Premio de Francia en 2018, el primero desde 2008. Volvemos a la costa, a la ciudad de Toulon, la base principal de la Marina francesa desde finales del siglo XVI. Bordeamos el cabo y vemos una antigua torre de vigilancia que domina este puerto natural. No es de extrañar que aquí la seguridad sea algo esencial y que la zona de exclusión aérea impida que nuestro helicóptero se aproxime todavía más. Aquí se concentra la mayor parte de la fuerza naval del país, incluido el portaaviones Charles de Gaulle y la flota submarina. Esto es un submarino nuclear clase Rubis regresando a su base. Esta flota la componen 6 sumergibles con nombres de piedras preciosas, con una excepción, el Casablanca. Nos alejamos de la zona de restricción y un avión C-160 de transporte pasa por debajo de nuestra posición, brindándonos estas magníficas imágenes. Esta aeronave también se utiliza en inteligencia electrónica y como plataforma de comunicaciones. En este punto comienza la Costa Azul, llamada también Riviera Francesa, famosa por ser la zona de descanso de ricos y famosos y por sus yates de lujo. Uno de los destinos más conocidos de la Costa Azul es Saint-Tropez, la ciudad turística más famosa de Europa. A principios de los 50, esta pequeña aldea de pescadores fue el refugio estival de intelectuales de izquierdas, artistas y actores como Picasso, Jean-Paul Sartre y Juliette Greco. Pero en 1956, Brigitte Bardot rodó la conocida película Y Dios creó la mujer en Saint-Tropez. La actriz francesa se convirtió en la sensación de la época. Saint-Tropez ganó reputación de acoger placeres ilícitos y sigue así. La frecuentaban celebridades europeas y estadounidenses, pero es probable que hoy sean rusas, brasileñas o chinas. Sin ellas, en sus encantadoras calles no habría empresas de alquiler de yates, inmobiliarias exclusivas, restaurantes lujosos y boutiques de grandes diseñadores. No es un lugar para buscar paz y tranquilidad. En verano, Saint-Tropez recibe alrededor de 100.000 visitantes cada día. Para quienes buscan más sosiego y tienen los bolsillos llenos, no muy lejos está Port-Grimaud. Su desarrollo urbanístico es único. Se inspira en los famosos canales venecianos, por lo que es conocido como la Venecia de la Provenza. Aunque se puede llegar a las casas en coche, los canales son las verdaderas carreteras. Prácticamente todas las casas tienen amarres en sus jardines y todo el mundo tiene un yate o alguna embarcación. Las casas recrean el estilo de las viviendas de los pescadores de Saint-Tropez. Los colores, las alturas y otros pequeños detalles son diferentes para que ninguna sea igual que la vecina. Cambiar el color de las fachadas está prohibido. La vela es un deporte popular desde finales del siglo XIX. Y aquí, en las aguas de Cannes, veleros clásicos de ese primer periodo se reúnen para la denominada Regate Royal anual. Impresiona ver estos veleros de madera navegando por la bahía de Cannes, con sus velas blancas ondeando al viento. Este cúter de vela cangreja se llama mariquita, como el nombre del insecto. Es uno de los últimos veleros de 19 metros, y su historia es la de una resurrección. Fue construido en Escocia por un industrial en 1911,
y era uno de los mejores veleros de su época. Durante 40 años fue una casa flotante, sin mástil y sin quilla, y luego fue abandonado. En 1991 fue redescubierto y tras 5 años de esmerada restauración, pudo volver a hacerse a la mar y lucir así sus elegantes líneas. En esta bahía destacan las islas Lerán, y en la más pequeña, la isla de San Honorato, se halla la abadía de Lerán, cuya historia se remonta al siglo V. Durante la Edad Media, los monjes fueron obligados a defender activamente estas costas ante las invasiones de los árabes de Argelia, y entre los siglos XI y XIV se construyó este monasterio fortificado. Tras la Revolución Francesa, la isla fue vendida y convertida en una residencia privada, pero en 1859 la Iglesia la compró y se fundó una nueva comunidad cisterciense que ha permanecido aquí desde entonces. Las islas miran a la ciudad de Cannes, conocida por su relación con ricos y famosos, sus hoteles y restaurantes de lujo, pero por encima de todo, por el Festival de Cine. Su popularidad comenzó gracias a un aristócrata inglés, Henry Brougham, que la descubrió accidentalmente en 1835, cuando era solo un pueblo de pescadores. Compró aquí un terreno y construyó su villa, y atrajo a más aristócratas ingleses para que construyeran sus retiros aquí. Cannes llamó a su paseo marítimo el Paseo de los Ingleses e instaló una estatua de Brougham. El Festival Internacional de Cine arrancó en 1946 y hoy se celebra en el Palacio de Festivales y Congresos, construido en la década de los 80. Como lugar turístico que es, no es barato vivir en Cannes. Aún así parece moderado en comparación con otros bonitos rincones de la Costa Azul, como Cabo Antid o Cabo Ferrat, donde las villas cuestan varios millones de dólares. Y si tienen playa privada y vistas espectaculares, cuestan más de 20 millones de dólares. Algunas son tan lujosas que incluso tienen helipuerto. Así sus dueños evitan las atestadas carreteras. Solo los superricos pueden permitirse estas propiedades. Hace unos años se vendió una residencia en Cabo Antib por más de 150 millones de dólares. Nuestro destino final es el segundo país más pequeño del mundo, Mónaco. Solo la Ciudad del Vaticano, en Roma, es más pequeña. Limitado por una elevada cordillera, la extensión del país es de solo 200 hectáreas. Pero lo que le falta en tamaño lo compensa con su riqueza. El 30% de sus habitantes son multimillonarios. Pero antes de echar un vistazo, aterrizaremos para repostar. Sin aeropuerto propio, los helicópteros hacen las veces de taxis, trasladando a sus ricos residentes hasta el aeropuerto de Niza. El país está regido por el príncipe de Mónaco, quien reside en un palacio construido en el siglo XII como fortaleza. Desde el siglo XIII ha sido la residencia de la familia Grimaldi, que a lo largo de los siglos obtuvo su poder de frágiles acuerdos con sus vecinos más grandes y poderosos. Durante el siglo XIX y principios del XX, los príncipes se convirtieron en símbolos del glamour y el atractivo asociado a la Costa Azul. La aristocracia llegó a la gran pantalla en 1956, cuando la estrella estadounidense Grace Kelly se casó con el príncipe Rainiero. Durante más de un siglo, Mónaco acoge a los que quieren disfrutar la vida a lo grande. Y hay a quien le interesa residir aquí porque es uno de los paraísos fiscales del mundo. Los ciudadanos monegascos no pagan impuestos sobre sus rentas. Mónaco no tiene la belleza de otras ciudades de estas costas. Sus altísimos hoteles y bloques de apartamentos atestan las colinas circundantes. Quizá la ciudad sea más conocida por el Gran Premio de Automovilismo, que recorre por sus calles desde 1929 y que es considerada la competición automovilística más prestigiosa del mundo.
Este principado soberano, esta fascinación de los potentados, es el lugar ideal donde concluir este vuelo.